Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a estudiar sobre las casillas débiles. Este es un tema muy importante porque nos va a permitir ganar nuestras partidas de ajedrez. Recuerden, una casilla es débil cuando no está defendida por uno de mis peones. Por ejemplo, aquí la casilla D6 es una casilla débil para las negras, pero es una casilla fuerte para las blancas. Aquí tenemos la casilla B6. Esta casilla no está siendo defendida por ningún peón negro. Aquí no hay ningún peón. Aquí tampoco no hay ningún peón negro. Entonces tenemos aquí una casilla débil para las negras, pero muy fuerte para las blancas. Aquí tenemos otra casilla débil de las negras. Y bueno, no hay más. Esta no puede ser una casilla débil porque el peón lo está defendiendo. Esta tampoco. Entonces, ahí observamos cuáles son las casillas débiles. ¿Ya? Entonces, una técnica muy importante para ganar nuestras partidas de ajedrez es que nos apoderemos de esas casillas débiles. Si tengo aquí dos casillas débiles, de preferencia debo apoderarme de una casilla débil que sea una columna del centro, columna D o columna E. ¿Y cuáles son las mejores piezas para apoderarse de esa casilla? La mejor pieza es el caballo, pero también podemos apoderarnos con el alfil o la torre, pero principalmente el caballo. Porque el caballo desde la sexta fila, miren la fuerza que va a ejercer, va a tener un ataque doble contra la dama y la torre. Y mejor aún, si estás apoyado por un peón, que este caballo llegue ahí, va a ser un arma muy poderosa. Entonces, eso es importante que podamos entender. Ejemplo, aquí las blancas juegan caballo E4 con el objetivo de posicionarse de la casilla D6. Pero también amenazan con venir a G5 para luego capturar este peón. Si ustedes observan, las negras tienen muchas debilidades. Tienen casillas débiles, tienen un peón débil retrasado, acá tienen peones doblados y tienen eh, tres grupos de peones. Miren, recuerden que hemos hablado sobre los grupos de peones. No es bueno, así como las negras, tener tres grupos de peones. Esos son debilidades. Recuerden que tu estructura de peones va a definir si ganas o pierdes la partida. Mientras que las blancas tienen solo dos grupos de peones. Como ustedes pueden ver aquí, hay dos grupos de peones. Y esto es un grupo de peón porque este peón en cualquier momento se une con el otro peón. Entonces las blancas tienen mejor estructura de peones. Las blancas amenazan caballo G5 para capturar este peón. Por eso es que las negras juegan H6. Pero al jugar H6 dejan un peón débil, que es el peón de G6, que también en cualquier momento puede ser atacado. Vemos que las negras tienen dos peones débiles, tienen dos casillas débiles, y otra debilidad que tienen es que la dama no se ha desarrollado, las torres no se protegen, los caballos están en una posición restringida, porque recuerden que el ajedrez es como una guerra entre dos ejércitos. Si tienes a tu ejército y a tus soldados replegados, mientras que el otro ejército ha desplegado sus fuerzas y les tiene mejor ubicación, pues tiene mejor posibilidad de ganar. Entonces, alfil E3, el objetivo es evitar que las negras jueguen C5, porque las negras en cualquier momento pueden querer jugar C5. Pero si ahora juegan C5, se van a encontrar que las blancas están bien preparadas y bien defendidas. Así que si avanzan C5 sería una mala jugada, van a perder un peón. E5
Pero ahora el problema es que las negras dejan otra casilla débil. Ahora tenemos aquí otra casilla débil, porque no está defendida por ningún peón. Entonces hay muchas debilidades de las negras y tenemos que saber aprovecharlas. Caballo D2, el objetivo. ¿Por qué no ponemos el caballo de una vez ahí? Porque el alfil lo capturaría, el peón capturaría y bueno, y luego el caballo vendría por acá. O sea, es mejor poner un caballo cuando hay otro caballo que lo va a reemplazar. Eso es lo que están tratando de hacer las blancas. Juegan F3, defender el caballo, torre D8, caballo C4. Ahora sí puedo ingresar con mi caballo, no importa si me capture, yo tengo otro caballo que lo va a reemplazar. Y juega B5 para evitar que mi caballo venga ahí. Así que juego torre D1, H8, torre D3, G8 y torre D1. Dos torres en una misma columna es muy peligroso. Entonces, a partir de ahí, las negras pueden jugar torre E8, las blancas pueden jugar alfil F2, tal vez juegan caballo B1, y ahora lo que van a hacer es abrir esta columna para que las dos torres ingresen. Y como el caballo está haciendo un ataque doble, pues las negras van a tratar de capturar. Y ahora vemos que las dos torres se enfrentan con esta torre. No conviene que capturen porque siempre las torres deben dominar las columnas. Aquí hay una lucha por el dominio de la columna. Si capturamos no sería la mejor jugada porque le estamos dando el dominio de esa columna a las blancas. Siempre hay que luchar por el dominio de las columnas. Por eso lo más prudente es que jueguen ahí, pero ahí las blancas se aprovechan de que esta casilla está débil y ahora sí obligadamente tienen que capturar. El caballo desde ahí es poco lo que hace, por eso se retira, porque el caballo tiene que tratar de cerrar la columna que está abierta. Caballo C4, lo mejor para las negras es cerrar esa columna. Las blancas tienen que tratar de abrir esa columna. No sería buena decisión capturar ahí, porque el peón vendría y el peón atacaría al caballo. Jamás debemos darle más ataque a nuestro oponente. Siempre tenemos que tratar de mantener el ataque, porque el que tiene más ataque es el que tiene más probabilidades de ganar la partida. Y ahora el caballo finalmente ingresa ahí, desde donde ejerce mucho ataque. Y ahora atacamos la debilidad del oponente. Estamos atacando con dos piezas. Si avanza aquí, obviamente mala jugada porque le hacemos una captura al paso y pierde un peón y creamos un peón pasado. Y ahora, ¿cómo se defiende esto? No hay forma de defenderse. La dama no puede venir aquí a defender. No hay. Necesariamente va a tener que perder un peón. Y ahora lanzamos un ataque por acá. No puede avanzar porque si no pierde su dama. Trata de jugar ahí. Nosotros cerramos. Digamos que capture ahí. Y en cualquier momento vamos a capturar ese peón. La dama trata de venir acá para hacer un jaque, así que hay que bloquearlo y nos apoderamos de la columna. Bueno, y ahí ya es cuestión de hacer algunas jugadas más para poder ganar la partida de ajedrez. Este es un peón débil también. Muy bien, vamos a ver un video que nos enseña cómo nos debemos aprovechar de las casillas débiles. ¿Qué hacemos? Voy a compartirles la pantalla. Presten mucha atención. Vamos a compartir la pantalla y el sonido para poder ver este video.
cómo jugamos con las casillas débiles. Vamos a estudiar una partida muy interesante que se jugó en el Campeonato del Mundo en 1892 entre Steinitz y Chigorin, en la cual veremos uno de los principios del medio juego que nos permitirán elaborar planes y saber hacia dónde tenemos que dirigir nuestro ataque. La partida comenzó con las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo C6 y ahora las blancas hicieron la jugada alfil B5 entrando en la apertura española. Las negras contestaron caballo F6, desarrollando su caballo y atacando al peón de E4 y entrando en la variante Berlín, que tiene fama de ser una defensa muy sólida. Ahora las blancas hicieron D3 para defender el peón atacado y las negras continuaron D6 para reforzar el peón de E5. Las blancas continuaron con C3, una jugada típica en la apertura española, mediante la cual las blancas controlan la casilla D4, con lo cual impiden los saltos del caballo negro, y en un futuro las blancas podrán pensar en hacer el avance D4 para ocupar el centro con sus peones. Ahora las negras hicieron G6, con idea de desarrollar su alfil por el fianchetto, y las blancas continuaron caballo BD2, y después de alfil G7, las blancas continuaron caballo F1, completando la maniobra con el caballo de dama, y ahora las blancas van a poder llevar su caballo a la casilla G3 para atacar en el flanco de rey, o bien en la casilla de 3 para intentar controlar el centro. Ahora las negras se enrocaron y las blancas continuaron alfil A4, preparándose para retroceder con su alfil, ya que en B5 no estaba haciendo nada, puesto que el caballo en C6 ya no estaba clavado. Así que las blancas quieren conservar su alfil y colocarlo en una casilla más segura. Ahora las negras hicieron caballo D7 y después de caballo D3, las negras continuaron caballo C5 atacando al alfil blanco, así que las blancas retrocedieron con su alfil para conservarlo con alfil C2 y las negras hicieron ahora caballo E6 y las negras han conseguido controlar la casilla D4 con sus piezas, tienen sus dos caballos, el peón y el alfil, controlando la casilla D4, así que las blancas no pueden hacer la ruptura D4 en el centro. ¿Cómo pueden continuar ahora las blancas? Pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas. El objetivo del ajedrez es dar jaque mate al rey contrario, así que uno de los primeros impulsos del jugador de ajedrez para ganar la partida es atacar directamente contra el rey enemigo. Sin embargo, todos sabemos que un ataque no debe llevarse a cabo así porque sí, sino que debe estar sustentado por una ventaja posicional que permita que dicho ataque tenga éxito. Por ejemplo, el disponer de más piezas atacantes en una zona del tablero es una buena garantía de éxito, o la presencia de debilidades en el campo enemigo también es un factor que hará que el ataque sea culminado con éxito. Así que si consideramos esta posición, diríamos que las blancas no tienen ventaja y por tanto no tienen derecho a atacar. Sin embargo, el maestro Zonosko-Borowski, en su libro El medio juego en ajedrez, se dedicó a estudiar en profundidad el medio juego y una de las cosas que dijo es que el rey hace vulnerables las casillas a su alrededor. En la descripción del vídeo te dejaré un enlace al libro. Así que por la sola presencia del rey y debido a la vulnerabilidad de esta pieza, ya podemos afirmar que las casillas en su entorno son propensas a volverse débiles y susceptibles de ser atacadas. Además, en esta posición, la jugada G6 para desarrollar el alfil por el fianchetto ha creado un punto de despliegue en la casilla H5 que las blancas pueden aprovechar con la maniobra H4 y H5 para luego cambiar peones y abrir líneas para atacar contra el rey negro. Así que en esta posición, las blancas hicieron la jugada H4 con idea de avanzar su peón a H5 para luego cambiar peones y abrir líneas para atacar contra el rey negro. Ahora las negras continuaron caballo E7, tratando de responder al ataque de flanco de las blancas con un contraataque en el centro, tal y como recomendaban los clásicos. La partida siguió H5 y después de D5, las negras contraatacan en el centro, pero las blancas continuaron H por G6 y van a conseguir abrir la columna para su torre. Ahora lo normal para las negras sería hacer la jugada H por G6, capturando con el peón hacia el centro, pero esta jugada dejaría abierta la columna H y las blancas podrían aprovecharla. Así que por eso, después de la jugada H por G6, las negras capturaron con el otro peón, con F por G6,
pero ahora las blancas hicieron e por d5 y después de caballo por d5, ahora las negras se han quedado con un peón aislado en la casilla de 5 y las blancas lo van a poder atacar. La partida siguió caballo por d5, las blancas eliminan al caballo centralizado de las negras y al mismo tiempo atraen a la dama negra a una casilla vulnerable. Después de dama por d5, las blancas continuaron alfil b3 activando su alfil y colocándolo en una buena diagonal con ganancia de tiempo ya que están atacando a la dama negra. Las negras continuaron dama c6, a lo que las blancas respondieron dama e2 y las blancas presionan contra el peón débil de las negras y al mismo tiempo se preparan para enrocarse con su rey en el flanco de dama. Las negras continuaron alfil d7 y ahora no sería bueno capturar el peón con caballo por e5 porque las negras continuarían dama por g2 y las negras contraatacan. Así que por eso después de la jugada alfil d7, las blancas continuaron alfil e3 para luego enrocarse por el flanco de dama y la idea de las blancas es primero terminar su desarrollo antes de lanzar el ataque. Ahora las negras hicieron rey h8 y después del enroque largo de las blancas, las negras continuaron torre a e8, las negras centralizan sus torres y parece que tienen sus piezas bien colocadas. Ahora las blancas continuaron dama f1 y las negras respondieron a5. Las negras quieren atacar en el flanco de dama, ya que como el rey blanco está en el flanco de dama, entonces las casillas en torno al rey blanco pueden ser vulnerables y llegar a ser débiles. Así que las negras van a focalizar sus esfuerzos en atacar contra el flanco de dama. Las blancas continuaron d4 y las blancas aumentan la presión sobre la debilidad de las negras y ahora se van a producir una serie de cambios en el centro, lo que va a abrir el juego y las blancas van a poder así atacar contra el rey negro. Por ejemplo, ahora sería un error e4 intentando mantener el centro cerrado porque las blancas continuarían d5 atacando a la dama y al caballo de e6 y las blancas ganan. Así que después de la jugada d4, las negras están obligadas a cambiar con e por d4, pero las blancas continuaron caballo por d4 y las blancas centralizan su caballo y están atacando a la dama negra. Y ahora no sería posible caballo por d4 porque entonces la diagonal del alfil blanco se abre y las blancas ganarían con el sacrificio de torre, torre por h7 jaque y después de rey por h7 las blancas continúan dama f1 jaque y van a dar mate al rey negro. Después de alfil h6, dama por h6 es jaque mate. Así que por eso después de la jugada caballo por d4, las negras capturaron el caballo con alfil por d4, pero después de torre por d4, las blancas están amenazando doblar las torres en la columna h y el ataque de las blancas sería muy fuerte. Así que las negras hicieron caballo por d4, pero esta jugada es un error, ya que ahora las blancas dan mate en 7 jugadas. La partida siguió torre por h7 jaque y después de rey por h7 las blancas continuaron dama h1 jaque y después de rey g7 las blancas continuaron alfil h6 jaque y si ahora las negras hicieran rey h7 entonces las blancas continuarían alfil por f8 dando jaque a la descubierta con la dama y después de alfil h3 dama por h3 es jaque mate. Así que en la partida después de la jugada alfil h6 jaque las negras hicieron rey f6 pero las blancas continuaron dama h4 jaque y ahora no sería posible rey f5 porque entonces dama f4 sería jaque mate. Así que por eso después de la jugada dama h4 jaque las negras hicieron rey e5 a lo que las blancas contestaron dama por d4 jaque y las negras abandonaron porque después de rey f5 que es jugada única seguiría dama f4 jaque mate. Una partida auténticamente espectacular, en la cual hemos aprendido que las casillas en torno al rey son vulnerables y pueden ser objeto de ataque. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal. Atención, entonces, tal como vimos en el video, tal como vimos en el video, las casillas en torno al rey son vulnerables. Fíjense aquí, mire, el rey solo tiene un peón. Estas casillas en torno al rey, aquí alrededor del rey, son vulnerables y por ahí se puede lanzar
un, un ataque muy, muy fuerte. Vamos a poner un ejercicio para ustedes. Ya, vamos a ver. A ver. Listo. Aquí, ¿cuál sería la mejor jugada para las piezas negras? En esta posición, ¿cuál sería la mejor jugada para las piezas negras? Si ustedes fueran las negras, ¿qué jugada harían aquí? ¿Moverían este caballo de aquí, de C6, esta torre, la dama, o moverían un peón? Si ustedes fueran las piezas negras, ¿qué jugada harían? Ya. ¿Cuál sería la mejor jugada que ustedes harían aquí en esta posición? Entonces me escriben al chat del Zoom, voy a habilitar el chat del Zoom. Escríbame la jugada que ustedes harían con las piezas negras en esta posición. Si ustedes fueran negras, ¿qué jugada harían? Eh, con negras, me están diciendo algunos que el caballo puede jugar acá para hacer jaque al rey. No, no le toca jugar a las blancas, aquí le toca jugar a las negras. La pregunta es, si ustedes fueran las negras, ¿qué jugada harían con las piezas negras? ¿Cuál sería el mejor movimiento? Franco dice C4, Luis Rodrigo C4, Sebastián también dice C4, Richard dice C4, Jeremy también dice C4, Adara también dice C4, Ethan también menciona C4, y Austin también dice C4, vamos a ver qué dicen sus demás compañeros. Abdiel también dice C4. Ximena también dice C4. Bueno, 2 minutos más para que me envíe su respuesta, los que todavía no lo han hecho. 2 minutos y cerramos el chat del Zoom. A ver. Austin dice C4. Adiel C4. Ximena C4. Quilla C4. Han C4. Evans Lucas C4. Achiyuy C4. Bueno, vamos a ver qué dicen los demás. 1 minuto más y ya cerramos el chat del Zoom.
Saí Aarón, la jugada es con las negras. La pregunta es, ¿cuál sería la mejor jugada con las piezas negras? No le toca jugar a las blancas, es el turno de las negras. Las negras tienen que jugar. Listo, ya me parece que todos han enviado sus respuestas, así que vamos a ver la respuesta correcta. Dama de 7 también me están diciendo. Bueno, vamos a ver cuál es la jugada correcta. Dama de 7 parece una buena jugada porque estamos atacando al caballo junto con la dama del alfil, pero es una muy mala jugada porque nos harían un ataque doble y perderíamos la dama y perderíamos la partida. Así que el ajedrez, recuerden, es un juego de mucha precisión. Al ajedrez le conocen como el juego de los dioses. Cuenta la leyenda de que los dioses crearon ese juego y Sisa, que era un gran matemático científico, tuvo una revelación y en base a eso él fue el que difundió el juego del ajedrez ya hace 4000 años antes de Jesucristo. Entonces, es un juego de mucha precisión. Un solo error y pierdes la partida. No es como el fútbol, que si tú te fallas un gol, pues te fallas un gol sin arquero, pero después vas a tener oportunidad de hacer otros goles. Todavía puedes recuperarte. En el ajedrez, un error, y si es un error grave, y pierdes la dama o te dan jaque mate, y ahí terminó el juego. Por eso dama de 7 sería una muy mala jugada. Aquí la jugada correcta es C4, lo que la mayoría ha dicho. Tenemos que darnos cuenta que las blancas tienen muchas casillas débiles. Miren, aquí tienen una casilla débil, tienen otra casilla débil y otra más. Son 3 casillas débiles que tienen. Las negras, por otra parte, también tienen casillas débiles, como son aquí D6, D6 y otra casilla débil. Pero la diferencia está en que las blancas no tienen tantas posibilidades de aprovechar esas casillas débiles. Mientras que las negras lo que van a hacer es aprovechar esta casilla débil que las blancas tienen, y para que se pueda aprovechar es importante que un peón apoye. Por eso que esta es la jugada correcta, porque el peón desde ahí apoya el dominio de esa casilla débil. Luego las blancas juegan ahí porque tratan de, junto con el caballo, decirles que jugar acá de nada serviría porque el rey tranquilamente se vaya y pues no pasa nada, el caballo ahí se queda en una esquina. Por eso es que lo mejor que pueden hacer las blancas es con su dama y con su caballo tratar de atacar aquí y ganar un peón, capturar con el caballo, hacer jaque. Entonces, por eso es que el alfil captura, elimina el caballo para que no tenga más problemas. La dama viene ahí. Y ahora, como dijimos, el caballo es la mejor pieza. Va a venir aquí
y luego va a venir ahí y se va a apoderar de esa casilla. Y desde aquí el caballo va a atacar a la torre, va a atacar al alfil y va a atacar el peón de B2. Va a tener mucha fuerza ahí el caballo. Y ahora hace jaque, decide venir por otro camino y todavía ha hecho un sacrificio, porque ahora el alfil está atacado, la torre va a entrar ahí y corre riesgo de perder la dama. Y ya perdió la dama y se rindieron las blancas. Muy bien, esa ha sido la clase del día de hoy.